Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy tenemos la conferencia titulada Olympe de Gouges, una verdadera ilustrada, que va a impartir la doctora Jessica Méndez Mercado. Es para mí un honor contar con su presencia, para mí, para todo el museo, doctora. Voy a leer su semblanza. La doctora Jessica Méndez Mercado es doctora y maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia Congenia, AC. Su principal línea de investigación es la historia de las mujeres, dentro de la cual explora principalmente la historia del feminismo y del sufragismo en general y en América Latina y México. También ha investigado la participación de las mujeres en el fútbol, la prostitución en México, a principios del siglo XX, mujeres y relaciones internacionales, mujeres y mujeres anarquistas. Se interesa también por temas relacionados con las identidades de género y transversalización de la perspectiva de género. Ha impartido diversas conferencias sobre estos temas, así como procesos de capacitación y formación dirigidos a estudiantes de posgrado y funcionariado público. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por su asistencia. Es para nosotros un honor contar con su presencia. Les cedo los micrófonos que estén para la plática, insisto, que lleva por título Olympe de Gouges, una verdadera ilustrada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Andrea Samaniego Sánchez por moderar esta presentación, esta conferencia. También quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana, directora del museo, por la invitación para estar hoy aquí, y a la licenciada Alma Bravo, que sirvió como enlace para poder coordinar esta presentación. Para mí es un honor colaborar nuevamente con el Museo de la Mujer, con quien ya he tenido otras oportunidades previamente de hacer pues diferentes eventos, que además es un espacio que considero fundamental para la historia de las mujeres en México, un espacio pionero en América Latina en su tipo. Entonces, bueno, agradezco mucho siempre que me inviten, que me consideren para este tipo de actividades. Eh, como bien señala la doctora Andrea, pues hoy les vengo a hablar de un personaje conocido ya un poco más en la historia del feminismo en general, que es Olympe de Gouges, eh, y que la verdad es que agradezco mucho esta invitación porque es un personaje que yo trabajé hace más de 10 años en una de mis primeras investigaciones al salir de la licenciatura, y que de alguna manera pues influyó en este viraje que hice de la sociología a la historia, eh, y que ahora tuve la oportunidad de revisar de nuevo mis notas, todo el trabajo de investigación respecto a esta pensadora. eh, pues veo también muchas otras cosas que en su momento no pude notar. Entonces, bueno, empezaré un poco hablando de las dificultades que enfrentamos cuando tratamos de reconstruir la vida de las mujeres del pasado. La biografía, como forma de ser historiográfico, permite visibilizar a actores. Y estas nuevas biografías que se están haciendo desde la segunda mitad del siglo XX, en concreto las biografías de mujeres, permiten visibilizar a actores que antes estaban marginados o ignorados. Eh, este giro biográfico nos ayuda también a profundizar en determinados procesos históricos, en la medida en que nos va a permitir acercarnos a ciertos acontecimientos de una manera que de otra forma no es posible hacerlo. Ya lo señala Milada Bazán, a través de la historia de un individuo se ilumina el pasado de nuevas maneras. Entonces, ¿cuál es el reto que enfrentamos cuando estamos escribiendo una biografía? Y sobre todo una biografía de mujeres. Bueno, el primer punto es encontrar esos vínculos de convergencia entre esta vida individual que estamos analizando, que estamos recuperando, y ese mundo en el que se sitúa, ese contexto más amplio del cual nos vamos a tratar de informar, del cual vamos a tratar de arrojar luz en procesos más amplios. Eh,
Y el reto está justamente en que esta vinculación entre la vida individual y el contexto sean equilibrados y no haya más luz en uno o en otro. Porque no hay que perder de vista que al final todas estas personas, todos estos actores, tienen diferentes facetas, tienen diferentes roles que desempeñan a lo largo de su vida, a veces incluso de manera simultánea, y que se van a ver modificados por esas propias acciones que están viviendo, por ese contexto que está influyendo en su vida cotidiana. Entonces, bueno, además de estos retos de una biografía, de historiar la vida de una persona del pasado, en el caso de la historia de las mujeres, se va a volver una herramienta muy importante porque en los años 60, 70 del siglo pasado, cuando el feminismo llega a la academia y comienza a buscar consolidarse, eh, pues nos vamos a dar cuenta que no hay mucha información en las fuentes de las que disponían para rastrear a las mujeres. Y las biografías, al darnos información de mujeres excepcionales, de mujeres que de alguna manera lograron sortear esa invisibilización de la que las mujeres somos objeto en la historia, pues nos da un primer acercamiento, una primera pauta para comenzar a comprender la vida de las mujeres. Entonces, desde la historia de las mujeres, la biografía se vuelve una herramienta muy importante porque nos va a permitir primero visibilizar a las mujeres como sujetos históricos. Pero además, al biografiar mujeres, tenemos una nueva metodología, una nueva forma de hacer historia. En la medida en que, bueno, se van a emplear nuevas preguntas a las fuentes que ya se tenían. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus condiciones en la vida cotidiana? ¿Qué retos están enfrentando? Y en la medida en que esas fuentes nos dan o no nos dan respuestas, se buscan otras fuentes alternativas. ¿Qué otras fuentes, además de los registros oficiales, tenemos? ¿A dónde más podemos recurrir para rastrear esta información de las mujeres en general y de una vida, de la vida de una mujer en particular? Las novelas, los registros, las cartas, por ejemplo, los diarios, registros más personales, que además nos van a permitir tener contacto con su forma de sentir, con su forma de pensar, con su forma de concebir su entorno, ayudan mucho cuando tenemos acceso a este tipo de fuentes, ayudan mucho a reconstruir estas biografías. Pero sobre todo, la manera en que narramos estas vidas va a dar un giro en este posicionamiento de las mujeres como sujetos históricos. Y también en la medida en que a nosotras reconstruir estas biografías vamos dimensionando las relaciones de género y se ponen sobre la mesa temas como la identidad, la subjetividad, la interseccionalidad o la agencia de estas mujeres, también vamos abonando a conocer poco a poco las vidas particulares, pero también estos contextos más amplios. Entonces, bueno, una vez dicho esto, que es un preámbulo para abordar la vida de Olympe de Gouges, ¿cuál fue entonces el contexto en el que a ella le tocó vivir? ¿Cuál es justamente esa sociedad, esa cultura en la que ella se desarrolla? Bueno, sabemos, si recuerdan, a partir del siglo XVII, a nivel filosófico, epistemológico, se va a dar todo un cambio en la concepción del conocimiento, en la concepción del mundo que nos rodea como humanidad, que se conoce como la ilustración. La ilustración es este proceso de pensamiento que va a desencadenar una nueva forma de concebir a los seres humanos, una forma de concebir a las personas a partir ya no de la desigualdad natural, sino a partir de un postulado de igualdad natural. Y esto es importante porque va a ser justamente el marco de la ilustración el que posibilite a Olympe de Gouges y a muchas otras mujeres y a muchos otros hombres, pensadores de esa época, cuestionar el papel que le está asignando la sociedad a las mujeres. Estos postulados ilustrados van a ser el marco en el cual se va a producir el conocimiento y los nuevos paradigmas de pensamiento. El racionalismo va a ser una
corriente fundamental en estas proposiciones. Se trata de una postura filosófica que produce un criterio moral que va a dominar sobre la naturaleza y la fisiología humana. La tesis central del racionalismo, o por lo menos una de ellas, postula que debe haber un criterio moral que domine sobre la naturaleza humana. Y ese criterio moral va a estar puesto en la razón, en la capacidad racional de todos los seres humanos. Y la razón entonces es esa mínima expresión que corresponde a todos los seres humanos y que va a colocar a la capacidad racional de cada persona en el centro. Es lo que va a convertirse en la piedra angular que va a permitir desarrollar las nociones de igualdad y fraternidad que van a ser defendidas en la Revolución Francesa. Entonces, estos postulados de igualdad natural que van a atentar justamente contra la idea de que hay ciertas personas elegidas por naturaleza para ejercer el gobierno, para ejercer el poder, y va a postular, por el contrario, que todos los individuos son libres e iguales y que en esa medida, gracias a su capacidad de razonamiento, deben tener acceso a las mismas oportunidades. Bueno, estos principios básicamente son los conceptos que retoma la Revolución Francesa y que se van a presentar en el conflicto que lleva a la derrocación o al derrocamiento, perdón, de los reyes franceses. Al confluir estas corrientes, el racionalismo y el desnaturalismo, el pensamiento ilustrado se opone abiertamente a un tipo de legitimación del gobierno y del poder que hasta entonces regían las sociedades y va a postular nuevas formas de organizar ese poder y ese ejercicio de poder. Eh, ¿Qué ocurre? En principio, estos postulados naturalistas, racionalistas, se plantean como abstractos, como universales, y pretenden abarcar a todas las personas. Pero en los hechos, el ejercicio de estos postulados y la puesta en marcha de estas ideas va a reducirse o va a acotarse a un tipo muy específico de individuo. Y es justo esa incongruencia, esa falta de consecuencia, de consecución de parte de los ilustrados, lo que Olympe de Gouges y muchas otras pensadoras de la época van a tratar de enseñar. Lo van a hacer un poco desde lo que se conoce como la querella de las mujeres, que es un debate filosófico y político que se va a dar justo a partir del siglo XVI, principios XVII, sobre la supuesta inferioridad de las mujeres. Es decir, ¿por qué podían y debían ser consideradas iguales o por qué no? Esta querella de las mujeres lo que va a generar es precisamente el debate sobre cuál es el papel, cuál es el lugar que socialmente le corresponde a las mujeres. Y lo primero que van a señalar estas feministas ilustradas como de Bush va a ser precisamente la incongruencia de que a las mujeres no se les tome en cuenta en estas nociones de igualdad. Pero sobre todo, lo que más va a llamar la atención en ellas es que esta exclusión de las mujeres haya ocurrido de una manera tan natural, tan desapercibida, que para los grandes ilustrados, para los pensadores del contrato social, no haya sido necesario justificarla y que para muchos otros pensadores de la época no haya sido necesario pronunciarse al respecto. Entonces, justo esa incongruencia es lo que en el fondo Olympe de Gouges está tratando de señalar y de discutir, de debatir con su obra. Esta querella de las mujeres se expresa o estos debates sobre el papel de las mujeres en la sociedad quedan más claramente expresados, más claramente identificados cuando analizamos la obra de uno de los contractualistas clásicos, que es Rousseau. Rousseau tiene este libro que se conoce como El Emilio, donde justamente desarrolla todo un tratado de cómo debe de ser ese nuevo ciudadano al que la revolución está apostando para lograr estos cambios en la legitimación del poder. Y la contraparte de Emilio es Sofía, y ahí lo que hace Rousseau es justamente expresar cómo debe de ser esta compañera que vaya con Emilio.
cuáles son las actividades, cuáles son esos roles que le corresponden y cuál es su papel en esa nueva sociedad, que queda reducido al de esposa y madre. Y esto es muy interesante porque es justo desde este momento, desde estos postulados teóricos ilustrados, donde surge una veta de pensamiento muy vigente incluso en nuestros días que condiciona a las mujeres a la maternidad. Es decir, el principal rol, la principal función social de las mujeres es la maternidad. Y es desde aquí, desde donde comienza también a utilizarse ese posicionamiento con un carácter político, para, ya sea por un lado, negar o limitar los derechos de las mujeres, o por otro, como las mismas sufragistas harán más adelante, basarse en esa idea de la maternidad para exigir derechos para las mujeres. Pero bueno, digamos, ese es como el punto de partida, el contexto en el que está viviendo Olympe de Gouges. Y es un debate muy interesante que va a tener en los siglos posteriores, en el siglo XIX, siglo XX, en el marco de los movimientos sufragistas, derivas muy interesantes y muy importantes para el ejercicio de las mujeres, el ejercicio de los derechos de las mujeres, incluso hoy en día. Pero bueno, eso podremos hablarlo en otra ocasión. Bien, entonces, este es el contexto en el que está desarrollándose la obra y la vida de Olympe de Gouges. ¿Qué es lo que hace de esta mujer una verdadera ilustrada? ¿Cuál es, hasta donde podemos saber, gracias a los pocos datos que se han podido rastrear de su biografía, cuál es la excepcionalidad de Madame de Gouges? Bueno, ella nace con el nombre de Marie Gousse, perdón si no estoy pronunciando bien, o Gouges. Ella nace el 7 de mayo de 1748. Fue hija natural del marqués de Pompignan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él no la reconoce nunca legítimamente como su hija, aunque a partir del análisis que se han hecho de muchos historiadores e historiadoras de su biografía, eh, parece ser que hay un consenso en la época de que él era su padre biológico, pero su madre, al no tener una relación legítima, ella era una comerciante de una pequeña provincia francesa, al no tener una relación legítima con el marqués, pues no puede reconocerle como tal. Entonces, al final, su padre legítimo, su padre quien la reconoce como su hija, fue un carnicero de esta pequeña comunidad del sureste de Francia, creo que, perdón. Entonces, ella viene de una familia humilde, su padre era carnicero, su madre era comerciante, no va a recibir una educación formal y esto va a ser después un tema importante, sobre todo en los últimos años de su vida, del cual van a colgar, sobre el cual van a atacarla sus detractores y enemigos. Ella, como muchas mujeres, y eso me gustaría retomarlo en las conclusiones, como muchas mujeres de las que hemos podido recuperar su historia y su vida, no tuvo una educación formal, aprende a leer y a escribir de manera autodidacta, pero además lo hace un poco tardío, porque en la provincia donde ella vivía, en el pueblo donde ella nace, no hablaban francés, hablaban un derivado local, así que el francés no fue su primera lengua, no fue su lengua materna, ella aprendió a hablar francés posteriormente. Entonces, bueno, eso también va a ser algo que van a señalarle mucho sus detractores. Entonces, bueno, aprende a leer de manera autodidacta, aprende a leer y escribir, y cuando ella pues está como en la adolescencia, empezando con estas ideas de la lectura y comenzando como a plantearse su propia identidad, la obligan a casarse, ella tenía 16, más o menos 17 años, y cuando la obligan a casarse con un comerciante de la región. Al poco tiempo queda embarazada, tienen un hijo y más o menos al mismo tiempo enviuda. Lo cual para ella en realidad, sobre todo por cómo era la legislación de esa época, le va a dar una libertad que no hubiese tenido de continuar casada
o de ser soltera. Entonces, ese punto en su biografía, esa viudez, va a ser muy importante porque le va a permitir a ella, por un lado, sortear la tutela de un hombre, eh, tener además, con la viudez adquirió una pequeña herencia, tener entonces un pequeño apoyo económico con el cual mantenerse a sí misma y a su hijo recién nacido, pero sobre todo le va a permitir reinventarse a sí misma. Es en ese momento en el que ella viuda cuando rompe con todo vínculo masculino, ya no es la hija de, ya no es la viuda de, sino que se renombra a sí misma. Eh, y es cuando retoma el nombre de su madre, Olimpia, y se genera este personaje que es Olympe de Gouges. Ese momento es muy importante porque le va a permitir a ella tener un renacer simbólico que nos habla muchísimo de cómo se estaba percibiendo a sí misma. El autonombrarse, el poder decidir, esta soy yo, este es mi personaje, esta es mi, soy quien viene al mundo, quien me representa, le va a permitir romper con muchos convencionalismos sociales. El primero, ya lo decía, renegar del apellido de su padre legítimo, renegar del apellido de su esposo muerto, y en ese sentido también romper con muchos mandatos de género y convertirse ella misma en una protagonista de su época. A partir de ese momento, ella misma tiene la libertad de ser una mujer autónoma, independiente, autosuficiente, y entonces también tiene la posibilidad de desarrollarse como libre pensadora. Ya no tiene encima la tutela de un hombre, sino que ahora es capaz de tomar sus propias decisiones. Algo que la viudez le va a permitir, le va a regalar. Entonces, ¿cuál es la primera decisión que ella toma? Eh, es mudarse a París. ¿Por qué? Porque en París es donde está el centro de la Ilustración francesa y de los postulados revolucionarios. Una vez que llega a París, va a ser una asidua visitante de los cafés, de los salones, donde se están reuniendo todas estas personalidades, todos estos intelectuales, todos estos revolucionarios, con quienes además va a poder dialogar. Porque otra de las características que señalan las biógrafas de Olympe de Gouges es que tiene una gran capacidad de oratoria. Entonces es muy buena para expresarse en monólogos, pero también para sostener debates, discusiones. Entonces, bueno, este desplazamiento de lugar no solo es un desplazamiento de su lugar de vivienda, de trasladarse de esta provincia a la capital, a la gran capital. Al mismo tiempo, con ese desplazamiento físico, espacial, está haciendo un desplazamiento simbólico y ella misma está declarando con su accionar este tránsito del espacio doméstico donde el destino era el destino que lo esperaba como esposa, mantenerse aislada en el espacio doméstico. Bueno, ella va a transitar al ámbito público, va a estar en la acción, va a estar en la participación misma en los acontecimientos que se están llevando a cabo en la Ilustración y en la Revolución. Entonces, es muy importante este paso de ella de primero renunciar a estos vínculos masculinos, autonombrarse, autodefinirse, y luego hacer este tránsito no solo de vivienda, no cambiar de lugar de residencia, sino también romper con ese convenio, con ese mandato de género que parecía anclarla al espacio doméstico y decir, no, esta soy yo voy a estar en primera fila de todos los acontecimientos revolucionarios. Entonces, a partir de este contacto con los pensadores y las pensadoras de la época, ella va a reflexionar sobre su sociedad. ¿Qué características tiene esta sociedad en la que está viviendo? ¿Cuáles son las condiciones de desigualdad que enfrentan las personas? La pobreza, el hambre, todos estos temas que están en boga en ese momento. Pero además ella va a ir un poco más allá y va a reflexionar también sobre la condición de la mujer en general. ¿Cuáles son los problemas que las mujeres enfrentan por ser mujeres? ¿Cuáles son esas condiciones a las que ellas tienen que buscar solución porque nadie más las atiende? Va a abordar también un tema que es la abolición de la esclavitud,
un tema que va a abordar muchísimo antes que las y los abolicionistas del siglo XIX, incluidas las sufragistas estadounidenses del otro lado del océano, casi 50 años después. Entonces va a estar muy sensible a estos temas de desigualdad. Va a reivindicar la abolición del matrimonio porque pues su experiencia de un matrimonio forzado la va a hacer más sensible a esas condiciones que enfrentan las mujeres al casarse. Y va a reconocer al matrimonio como una institución que sirve justo para esclavizar a las mujeres. Y en contraparte va a ser partidaria del amor libre, va a ser justo de estas primeras pensadoras que van a pronunciarse por el amor libre. Pero además, otro tema que va a tratar y que va a estar muy avanzado para su época es la protección a la salud materna. A partir de sus reflexiones sobre los problemas que enfrentan las mujeres, se da cuenta que la maternidad es un tema central en la vida de las mujeres, no solo porque en el imaginario social, en los discursos ilustrados, es la función por excelencia de las mujeres, sino porque en la vida cotidiana de las mujeres es un elemento básico de su cotidianidad, es un elemento definitorio de sus posibilidades de acción, de su acceso a bienes y servicios, de su condición de mujer. Entonces, bueno, va a ser un tema en el que ella también ponga la luz y sobre todo, finalmente también uno de los temas que va a abordar es el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Porque, bueno, ella va a tener muy claro que las mujeres están participando de los actos revolucionarios, pero al final no van a ser reconocidas como parte de esa acción revolucionaria. Entonces, ¿qué pasa con la escritura que hace Olympe de Gouges? Es todos estos temas que ella está reflexionando, que ella está recuperando, que le inquietan, que le llaman, que le mueven, los va a plasmar en un montón de obras, de trabajos. Y esa escritura que ella hace siempre es una escritura autorreflexiva, referida a sí misma, a sus experiencias, a sus percepciones, un poco desde lo que ahora llamaríamos epistemología situada. Es decir, ella está consciente de que a pesar de que comparte las ideas con otros revolucionarios, a pesar de que comparten estas nociones, estos postulados filosóficos, la experiencia que ella ha tenido, un poco, por ejemplo, como hija ilegítima de un marqués, marca también su posicionamiento, su reflexión. Entonces, ella tiene muy claro que esa experiencia suya determina también cómo está leyendo estas situaciones de desigualdad. Bueno, a pesar de no haber tenido una formación, una educación formal en los primeros años de su vida, va a tener una obra muy vasta. Va a escribir obras de teatro, entre ellas Mujer Misántropa, otra que se llama La necesidad del divorcio, y quizás la más conocida porque llegó a representarse en la Comedia Francesa en 1789 fue Zamora y Mirza o de la esclavitud de los negros, que bueno, en esta obra específicamente va a plasmar las cuestiones de la abolición de la esclavitud. Va a tener también una serie de novelas, una de ellas autobiográfica, que es Memorias de Madame Valmont, que justamente ella va a hacer este recuento de su vida, sobre todo como hija ilegítima, y donde va a plasmar muchas de estas reflexiones que tiene respecto a la maternidad. Tiene otra novela que se llama El diálogo entre mi espíritu, razón y sentido común, donde, bueno, justamente va a ser esta reflexión de estos temas que está tocando la ilustración, el naturalismo, el racionalismo, y cómo eso va a fundamentar a la nueva sociedad que se busca construir. Va a escribir también muchísimos panfletos, hay por lo menos 30 reconocidos que son de ella, pero hay muchos otros que se le adjudican. Va a escribir muchas cartas públicas, que era lo que se estaba ocupando en la época, y como muchas mujeres, va a dirigir y va a escribir en su propio periódico, que es El Impaciente. Entonces va a ser un espacio, los periódicos, la prensa, para Olympe de Gouges y para muchas otras mujeres de momentos posteriores, la prensa va a ser una herramienta fundamental para dar a conocer sus ideas.
Entonces, ella va a tener su propio periódico donde va a dar a conocer muchas de estas ideas, sobre todo sus ideas políticas, que eso va a ser algo que después le va a costar también muchos enemigos y muchos, sí, muchos detractores, muchos enemigos. Eh, Toda esta vasta obra, eh, en todo su trabajo, Olympe de Gouges, va a ser muy crítica. No va a tener censura alguna, no va a tener ninguna mordaza, no va a tener ningún filtro. Ella va a ser muy directa con lo que está pensando. Entonces, tiene muy claro que su compromiso con las causas ilustradas representa o le exige a ella esa congruencia que tanto está demandando. Y eso es algo que va a llevar a la práctica mediante la palabra, pero también mediante las acciones. Y pensemos que en este contexto de la Revolución Francesa, la palabra, la publicación de estos panfletos y más hechos por una mujer, ya es una acción política subversiva, ya es algo que está cuestionando ese orden social. Eh, pero además, esta crítica que ella va a hacer le va a valer muchas enemistades, mucho rechazo, porque va a haber muchos de estos detractores que, valiéndose justo de esta variopinta expresión que ella tenía, la van a acusar, si no de traición, en todo caso de una falta de definición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la acusaban o decían que su posicionamiento estaba impulsado más que nada por sus pasiones, pues fluctuaba de un partido a otro. ¿Y por qué? Porque, bueno, en un primer momento, Olympe de Gouges se plantea como una realista. Es decir, ella en un primer momento no buscaba derrocar la realeza, sino mantenerla. Pero sin embargo, cuando el rey huye de Francia, ella se decepciona mucho y entonces decide que la monarquía debe eliminarse. Y se va a pronunciar por una democracia. Eh, entonces, bueno, esta fluctuación van a decir, responde más que a un razonamiento a sus pasiones. Eh, También para tratar de minimizar y descalificar su obra, van como ya lo decía, a recurrir a su origen humilde y a la falta de una educación formal en sus primeros años. Pero bueno, si tomamos en cuenta la gran cantidad de obras que publicó, obras de teatro, novelas, panfletos, y periódico, eh, y si también reflexionamos un poco, es cierto, no tuvo una educación formal al principio, pero se dedicó a desarrollar esa capacidad racional en sí misma. Y evidentemente, si está acudiendo a los centros neurálgicos de pensamiento parisino, y al ser una mujer tan inteligente, tan perspicaz, se empapó de todo ese lenguaje, de todos esos términos, de todas esas ideas, y quedaron plasmadas en un montón de trabajos. Entonces, bueno, esta idea de su origen humilde y su falta de educación formal no se sostienen ni se sostenían entonces porque justamente su producción era muy amplia y era capaz de no solo plasmarlo en las letras, empresas, sino en la palabra. Eh, y finalmente, como último recurso para descalificarla, y como le ocurre a muchísimas mujeres incluso hoy en día, al no poder sostener argumentos sólidos en contra de su actuar, recurrieron también a escrutar su conducta personal, sobre todo su conducta sexual. Porque, bueno, al ser una mujer viuda, sin vínculo romántico o legal con algún varón, pues ella llevaba una vida muy libre, incluso en el plano sexual. Entonces, bueno, muchas veces el descalificativo iba por ese lado hacia su persona, tratándola como una mujer de vida galante antes que como una pensadora. Eh, Finalmente, Olympe de Gouges va a ser acusada de conspirar contra la República, va a ser detenida en julio de 1793, eh, condenada a la guillotina y ejecutada el 3 de noviembre de ese año, es decir, mañana se cumple un aniversario luctuoso de Olympe de Gouges. Y bueno, tuvo una vida
muy rica, a pesar de que murió muy joven, donde pudo plasmar todas estas ideas. Eh, Dentro de estos trabajos de Yolande Busch, dentro de estas obras de teatro, estos panfletos, quizás la obra más conocida de ella es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que publicó en 1791, 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es este documento canónico de la Revolución Francesa y que es la base de los derechos del hombre, después de los derechos humanos de las sociedades modernas. Eh, Al principio se señalaba, igual en este intento de descalificar su obra, que era simplemente una calca de la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero en realidad es un intento por señalar de manera clara y puntual esas omisiones que la revolución tuvo para con las mujeres, esa falta de justicia contra todas esas mujeres que participaron activamente en la revolución y que al término de las mismas son forzadas a regresar al espacio doméstico y limitadas a cumplir únicamente los roles propios de su sexo. La declaración de Olympe de Gouges es trascendente porque la va a situar como una de las precursoras del feminismo a nivel general en la historia de la humanidad. Pero además porque va a enfatizar en el reconocimiento de derechos para las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. Sin tener aún las herramientas conceptuales con las que contamos hoy en día, de Gauss llega a la conclusión de que la causa de la opresión, la desigualdad y la discriminación que enfrentan las mujeres es la dominación masculina, pero que eso mismo es lo que hace que estas omisiones sean vistas como algo natural, como algo normal y pasen totalmente desadvertidas. Sin embargo, se da cuenta muy tempranamente y reconoce que es precisamente esta dominación masculina una construcción social y por lo tanto es capaz de modificarse. Es decir, desde esa referencia que tiene, desde su propia experiencia, desde esa observación que está haciendo del mundo, Olympe de Gouges se va a dar cuenta que esto a lo que se está enfrentando es lo que ahora llamamos patriarcado. Ya no tenía aún estas herramientas conceptuales, pero tiene muy claro que la dominación, perdón, que la subordinación de las mujeres es consecuencia del patriarcado. Eh, la frase más conocida de esta declaración, o la que más se suele citar, es esta que viene además en el artículo 10, donde dice, bueno, voy a parafrasear un poco, las mujeres tienen derecho a subir al cadalso, también deberían poder subir a la tribuna. Esta frase justo queda mejor ejemplificada, no quedaría mejor ejemplificada de ninguna manera que con la propia condición de vida y consecuencia de Olympe de Gouges. Ella toda su vida defendió este derecho de las mujeres a poder expresarse públicamente, a poder exigir el reconocimiento de sus derechos, y aunque el cargo oficial de conspiración contra la República, pues en el trasfondo también estaba toda el ámpula que despertaba su actuar feminista y que le costó finalmente que le cortaran la cabeza. Pues bueno, este es como precisamente por ironía de la vida y la manera en que terminó su vida, esta es una oración que se recuerda mucho. Pero si analizamos un poco más a detalle esta declaración de Olympe de Gouges, en los dos primeros artículos va a ser explícito que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y deben ser reconocidos y respetados. Eh, Además, con mucha perspicacia, reconoce y señala cómo el lenguaje sirve para invisibilizar a las mujeres, porque cuando leemos justamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su primer artículo, bueno, dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y entonces aquí es cuando nos encontramos con ese masculino genérico que cuando a estos hombres que detengan el poder les sirve, incluye a las mujeres, pero cuando a ellos les resulta contraproducente, no las incluye. Entonces, bueno, Olympe de Gouges lo que va a hacer es explicitar en el lenguaje a las mujeres. Y va a decir, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Entonces, aquí vamos a ver que es importante nombrar, visibilizar
a las mujeres, y Olympe de Gouges lo está haciendo desde hace más de 200 años. Y entonces, ¿cómo logramos que en la sociedad estas mujeres tengan acceso a la igualdad en condición con los varones? Bueno, pasó, como yo les decía, Olympe de Gouges empezó siendo una realista y terminó siendo una demócrata. Eh, entonces, ella va a considerar justo a la democracia como esa forma de gobierno que es el medio ideal para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es justamente dentro de un sistema democrático donde se le puede permitir o facilitar a las mujeres el acceso a los espacios de toma de decisiones, a los espacios de poder. Y esto se logra entonces a partir de la participación ciudadana. Entonces, en el artículo sexto, ella tiene muy claro que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación, en la formación de esta ley. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. ¿Por qué? Porque justo uno de los reclamos que van a hacer en 1791 las mujeres, tomando como fecha la publicación de esta declaración, pero que además es sumamente interesante e inquietante, que es una demanda que va a estar vigente en los sufragismos del siglo XIX, en los sufragismos del siglo XX, y que vamos a ver es que es un argumento que se repite en las demandas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. La ley castiga a las mujeres. La ley le exige a las mujeres su participación en los impuestos, por ejemplo, pero la ley no les reconoce derechos más allá. Entonces, eso es algo que aquí Olympe de Gouges está señalando como parte de los derechos de las mujeres. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, al ser iguales ante la ley, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin distinción de que las virtudes, y sin distinción que la da de sus virtudes y la de sus talentos. Es decir, ella nos está diciendo aquí justamente algo que las sufragistas van a estar reclamando el siglo siguiente y todavía la primera mitad del siglo XX. Las mujeres deben de tener acceso a esos puestos de toma de decisión, porque son precisamente desde ahí, desde donde pueden impulsar el reconocimiento y el respeto de sus derechos, derechos humanos de las mujeres. Bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta declaración tiene en total 27 artículos que están un poco respondiendo a los 27 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y va a ser presentada en la Asamblea Nacional Francesa. La reacción que van a tener los asambleístas, pues no va a generarles ningún impacto. Evidentemente, las mujeres estaban protestando por el reconocimiento de sus derechos, pero van a ser ignoradas. Y como ya sabemos, la revolución culmina con lo que conocemos como el contrato social, suscrito únicamente por varones, pero como señala Carol Feitman, sustentado en un contrato sexual previo, que es justamente el que va a posibilitar la exclusión de las mujeres. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, para las mujeres va a significar justamente que en ese momento y en los siglos posteriores, el reconocimiento de sus derechos va a ser resultado de una lucha larga, tortuosa muchas veces, no lineal, por supuesto. Y entonces nos quedamos con esta sensación de que se ha avanzado, pero aún falta por avanzar. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar a partir de la revisión de la biografía y la obra de Olympe de Gouges? Bueno, para empezar, fue una mujer congruente entre sus ideales y sus acciones, fue una mujer valiente que defendió sus ideas, con su propia vida incluso, y está claro que con su obra y con su existencia, Olympe de Gouges cruzó una línea prohibida para las mujeres, la línea del orden patriarcal, porque se situó como igual a los hombres y llevó ese posicionamiento hasta las últimas consecuencias. Más de 230 años después, muchos de los postulados de la Declaración de la Mujer y la Ciudadana siguen siendo sumamente vigentes.
como este de ocupar los cargos públicos, como tener acceso a igualdad de oportunidades, como la cuestión de la protección de la maternidad. Y muchos de estos reclamos siguen sin ser atendidos puntualmente. Conviene entonces preguntarse por qué. ¿Por qué la situación de las mujeres del siglo XXI sigue siendo la misma, en cierto sentido y por todos los matices necesarios, que la que enfrentaban las mujeres de finales del siglo XVIII? Y un poco también abonando a esta reflexión, yo les decía al principio de esta conferencia, esta fue quizás mi primera investigación en los últimos años que he podido investigar, abordar las biografías de otras mujeres. Ahora que revisaba la vida y obra de Olympe de Gouges, no pude evitar que me hiciera ruido, que me hiciera cierto sentido, una comparación, guardando las distancias, con la vida de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza en el contexto de la Revolución Mexicana. Eh, Todas estas similitudes que encuentras entre sus vidas, el que fueran mujeres de origen humilde, el que fueran mujeres autodidactas para leer y escribir, el que fueran mujeres críticas duras con el gobierno, con la sociedad, que además cambiaran de posicionamiento político a partir no de sus pasiones, sino de lo que están percibiendo en ese momento, que publicaran periódicos, que tuvieran el don de la palabra, y que además también para descalificarlas recurrieran a su origen humilde, pero también a su sexualidad, a su vida privada. ¿Qué tanto podemos aprender de estas experiencias, de estas vidas de estas mujeres para poder también avanzar en la reflexión de los derechos humanos de las mujeres en el siglo XXI? Y bueno, yo dejaría hasta aquí mi participación y bueno, no sé si va a haber ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Fue una exposición muy interesante, recapitulando todo, pues la biografía, la historia bueno, la situación filosófica que da pauta al pensamiento feminista ilustrado, ¿no?